voluntad de Dios es que el cielo se alegra cuando usted se despierta y lo primero que dice es: alabado sea Dios, qué lindo que pude despertar, me espera un hermoso día y la voluntad del Padre es que yo pueda gozarme, yo pueda deleitarme. Porque esa es una razón que dentro del protocolo de Dios dice: algo que le agrada a Dios es que nosotros podamos llegar a Él con acción de gracias. Creo que la voluntad del Padre es que nosotros podamos, como decíamos esta semana, orar por los alimentos, orar por nuestra familia, orar por las autoridades del país, orar por nuestros jefes, orar por esto y orar por aquello. Creo que eso significa darle un lugar a Dios y estar cerca de Dios. Creo que el deseo de Dios es que siempre estemos cerca de Él, porque su palabra nos enseña y su palabra dice que lejos de Dios nada podemos hacer. Entonces el secreto será de que podamos acercarnos a Dios. Y acercarnos a Dios no quiere decir que usted se pase en la iglesia toda la mañana, toda la tarde, toda la noche, que no falle a la congregación, sino que acercarse a Dios significa de que Dios esté en todo momento en su vida. Pero ¿qué pasa? Hay veces no podemos hacerlo y una de las formas que la gente toma es poder llegar a la iglesia todos los días, porque siente que en su casa no puede hacerlo, siente que no tiene esa cultura y ese hábito hermoso de poder darle un lugar a Dios, y entonces muchos tenemos que venir a la iglesia, y Dios estableció: congréguense, para que no sean como los gentiles que tienen por costumbre no congregarse. Pero eso simplemente es como una herramienta que Dios tomó. La congregación no es lo que realmente determina si tú estás cerca o tú estás lejos de Dios, porque entonces eso significa que tú no trabajarías, eso significa que tú no estudiarías, eso significa que tú no vivirías más que estar todo el día y toda la noche en el templo. Dios no se refirió a eso. La congregación es simplemente una facilitadora que Dios estableció para que nosotros intentemos tener una comunión continua con Él, que nos mantengamos en comunicación. Pero otros estamos en el extremo: venimos a la iglesia, estamos todos los días en la jornada, estamos los días de actividad, los martes, los jueves y los domingos, no fallamos, pero fuera de la iglesia somos incapaces de orar, fuera de la iglesia somos incapaces de doblar nuestra rodilla, fuera de la iglesia somos incapaces de acordarnos que realmente Dios es el primero y más grande motivo por el cual nosotros estamos en esta tierra. De tal forma que no se trata de ir a la iglesia o no ir a la iglesia, se trata de que entendamos de que realmente Dios tiene que ocupar el lugar que a Él le pertenece. Él tiene que ocupar el trono en nuestro corazón. Él es el que tiene que gobernar sobre nuestra vida. Y Moisés, en todo su proceso, cuando él llegó al desierto de Madián, fueron 40 años. Diga, 40 años. Hay gente que se desespera con 2 años. Hay gente que se desespera con 5 años. Hay gente que se desespera: ya tengo 10 años y no veo nada. Ya tengo 20 años y yo necesito tener mi propio ministerio y abrir mi propia iglesia. Y hay gente que está tan desesperada porque no logra entender que Dios puede ser el Dios de un día, pero puede ser el Dios de 10 años, puede ser el Dios de 20 años, puede ser el Dios de 30 años. Pero que cuando Dios va a aparecer en la vida de alguien, va a ser cuando esa persona está preparada. Cuando Moisés llegó a la zarza, ya no era el Moisés presuntuoso, ya no era el Moisés que alardeaba, ya no era el Moisés con aquel pensamiento que, aunque había nacido en medio del pueblo de Dios, él había sido creado y había sido cultivado en la cultura de los egipcios. Tuvieron que pasar 40 años para poder sacar y eliminar de Moisés todo aquello que había sido impregnado mientras creció del lado del gobierno.
Nosotros venimos a Dios y venimos con un tipo de formación. Traemos una educación, traemos un pensamiento. Y a veces nos va a llevar años poder eliminar y entrar en un proceso que se hace necesario, porque la palabra dice que es necesario que nosotros nazcamos de nuevo. Eso significa que al tener un nuevo nacimiento tenemos que ser gente diferente. Ya no tiene que quedar vestigio de lo que nosotros éramos. Diga, nuevo nacimiento. Moisés le llevó 40 años poder realmente vivir y experimentar un nuevo nacimiento. Porque no se crea usted esa oración que le hacen a usted y usted le dice, diga que usted acepta al Señor en su corazón y a partir de este momento usted es nueva criatura. No, usted no es nueva criatura. Ahora se meten las aguas bautismales y profetizamos, sí, profetizamos, que entra el hombre viejo y cuando salimos del agua sale el hombre nuevo, pero lo profetizamos. Pero muchas cosas son profecías. Profetizamos que tendremos un año extraordinario, pero tendremos que alcanzarlo luego de haber vivido durante 365 días del año. Tenemos que esperar 365 días del año para pararnos el 31 de diciembre a las 11:59 y decir, realmente viví un año 2013 extraordinario conforme la profecía, porque cada uno de los días tú tuviste que trabajar en función de que lo que se te fue dado realmente fuera realidad. Decía el pastor Ebenor ayer, estamos viviendo un movimiento profético, o sea, estamos en la ola profética del cumplimiento de las cosas. Sí, pero todos nos podemos mover en la ola profética, pero unos se ponen a surfear, y otros se hunden, y otros se ahogan, y otros son arrastrados por la corriente. Porque eso depende de tu preparación, depende de tu entrenamiento, depende de que realmente tú lo creas, que tú vas realmente a ganar el trofeo, el galardón, la copa. Y Moisés le llevó 40 años. Yo acepté al Señor Jesús y cuando el pastor me dijo a mí, mira, queremos hacer tal cosa y quería hacer las cosas con principio y precepto de la palabra, yo sacaba un papel porque yo todo lo planificaba, todo era un plan. Y le digo, mira, tengo un plan espectacular para que la iglesia avance y alcancemos los propósitos que nos hemos planteado. Y el pastor agarraba aquellos papeles que yo le daba y me decía, que ¿sabe usted, sabe qué, hermano Eduardo? Me decía, ¿sí? ¿No le gusta el plan? Es que me decía, Dios no trabaja así, Dios trabaja de otra manera. Yo no lo lograba entender. Yo no lograba visualizar que Dios trabajaba no con el conocimiento del hombre, porque tal vez en ese momento yo no entendía que el conocimiento envanece. Yo no lograba entender que Dios no funcionaba en base del conocimiento, sino que Dios funcionaba con corazones y con algo poderoso que se llama fe. Porque si dos cosas necesita Dios para que realmente ocurra lo que tiene que ocurrir, es que tienes que tener un corazón conforme al de Dios y tienes que tener fe. Con un corazón conforme al de Dios y con fe, tú puedes alcanzar lo que tú te propongas alcanzar a lo largo y ancho de tu vida. Yo tenía un plan y no lograba entender, tenía un corazón para Dios, pero yo creía que todas las cosas funcionaban bajo un plan. Y el pastor me decía, el Dios del que te predico no funciona así como tú. El Dios que te predico no necesita un ingeniero, no necesita un planificador, necesita gente de fe y gente con un corazón semejante al corazón de Dios. Cuando yo tenía 7 años de estar en las cosas de Dios, yo oraba por los enfermos, pero realmente yo no creía que realmente Dios sanara a la gente. Porque el mayor problema que yo tenía delante de Dios es que yo tenía un conocimiento. Yo me creía que sabía muchas cosas. Había aprendido muchas cosas en mis años de estudio en la universidad. Había sido preparado. Y muchas veces lo que no nos sirve delante de Dios es todo ese cúmulo de preparación que empieza a ocultar y a esconder realmente ese Dios cómo funciona.
Y tuve realmente que vivir una etapa difícil y vivir mi propia enfermedad. ¿Sabe para qué? Para poder saber que Dios sanaba. Muchas veces en la iglesia nosotros sí decimos, sí, Dios sana, pero hasta que tenemos un hijo casi en la tumba y vemos que Dios lo levanta, este día, aunque tengamos 30 años, 40 años, 50 años, está en la cosa de Dios, decimos, realmente Dios sana. Porque experimentamos el poder de Dios en lo que está ocurriendo en nuestra vida. ¿Qué es lo que estaba sucediendo en ese proceso? Dios me estaba matando mi intelectualidad. Dios estaba matando al profesional. Dios estaba matando al tipo capaz que todo lo podía hacer y todo lo podía resolver, que se había preparado para trabajar en las mejores empresas de un país. Dios estaba matando al tipo que porque había viajado a Europa y a Estados Unidos con la compañía, se creía el Superman. Dios estaba trabajando. Porque no puede haber algo nuevo si no matas lo viejo. No sé si tú me entiendes, Moisés. Imagínate a Moisés. Imagínate dónde creció Moisés. Imagínate cómo fue educado Moisés. Imagínate realmente lo que hace Moisés cuando él mata al egipcio. Él mata al egipcio. Pero Moisés es un hombre totalmente diferente al hombre de los 40 años después de Madián. Madián viene para aniquilar un Moisés y darle vida a un Moisés diferente. Él ya no había llegado con presunción delante de Dios. Esta semana estuvimos hablando aquí de algo importante. Yo decía, creo que parte de las cosas que estamos viendo en la iglesia, como iglesia, es que estamos regresando al evangelio sencillo, al evangelio simple. Volvimos y regresamos a las cosas sencillas en Dios. Estamos en una jornada adorando a Dios. Estamos en una jornada el 22 de agosto arrancando los 20 días de ayuno. Yo decía algo, doña Sandra, ayer en la Pacentro, le decía al liderazgo de la Pacentro en la noche, estoy completamente confundido. Yo no logro ver en la Pacentro que nuestro liderazgo se haya organizado, se haya establecido de tal manera, ni siquiera apenas como podemos estar organizados en León. Pero es increíble lo que está pasando en la Pacentro. Y le preguntaba a los líderes, dame la lista de los que están viniendo a la jornada de adoración. Antes en la Pacentro, cuando había jornada de adoración, llegaban 3, llegaban 4, llegaban 2, llegaban 5, no llegaban ni los líderes. Y en esta jornada, todas las noches, todo el mundo llega. Yo le digo, ¿pero dónde está la explicación? Porque yo estaba ayer ahí a las 5:30 de la tarde peleando con algunos y digo, ¿cuál es el protocolo organizado aquí? Viene la actividad, va a arrancar la actividad. No miro absolutamente ninguna organización en esta iglesia. Pero la actividad fue espectacular. El gozo, la presencia, la fuerza de Dios, la manifestación de los milagros, porque yo decía, podemos hacer 50 noches de adoración, pero si no pasa ningún milagro, es pura locura nuestra. Pero alguien se levanta y dice, yo fui sanada de la diabetes. Otra muchachita dice, yo anhelaba, y aquí está mi medalla de oro, gané el primer lugar en la competencia deportiva. Y empiezan a moverse los milagros, y uno empieza, pero uno dice, Señor, ¿y la estructura? Señor, ¿y la organización? Señor. Y nos damos cuenta que Dios nos está enseñando en la jornada algo tan tremendo y tan poderoso, que cuando las cosas dependen de Él, las cosas funcionan.